Muy buenas noches, distinguido ingeniero. El tema que me tocó es el de suelos colapsables. La práctica se hizo lo siguiente. Introducción. La colapsabilidad de un suelo es el fenómeno producido en un terreno por el cual se reduce su volumen. Por lo general, cambios en la humedad contenido en el mismo en algunos casos puede suceder como consecuencia de aplicación de cargas sin adición de agua. Como se puede observar en la figura de una imagen de un suelo colapsado, es principalmente por la presencia de humedad, por la presencia de agua. Objetivo de la investigación. El objetivo del trabajo es identificar los suelos colapsables mediante ensayos de laboratorio y buscar técnicas para mejorar la estabilidad de los suelos. Descripción del problema. El principal problema es que al tiempo de diseñar cimentaciones en suelos que son sensibles al colapso es la presencia del fenómeno del agua. Pueda o no introducirse en el terreno y por ende sensibilizar al suelo en donde se apoyarán las estructuras. Por definición, sin la intervención o presencia del agua, el suelo no colapsa. En estas imágenes se puede apreciar un problema que genera un colapso del suelo de fundación en carreteras. El suelo colapsado la imagen es en Caranavi, Alto Beni, se puede observar, es por la presencia de agua que el suelo ha colapsado, ¿no? Acá en el talud se puede apreciar y aquí también en la carretera. Y acá hay otra imagen del suelo colapsado, franja antigua Cochabamba Santa Cruz. Se puede observar que ha colapsado por el desborde del río y un mal drenaje, ¿no es cierto? Identificación del tipo de suelo, descripción de ensayos, normativa, criterio de identificación. 1. Criterios de identificación de un suelo colapsable. Para identificar un suelo colapsable se tienen 7 características típicas que puedan identificar de este suelo que estamos mencionando. La alta sensibilidad, baja densidad, geología joven, depósito alterado, alta porosidad, estructura abierta, saturación parcial. Todo eso se puede apreciar, ¿no es cierto?, con una visita in situ del lugar a analizar. Se puede determinar todos estos aspectos, estas características típicas de un suelo colapsable. Aquí vamos a ver el criterio de Gibbs y Vara del año 1962, basado en la densidad seca natural y el límite líquido que distingue entre suelos colapsables y no colapsables. Acá en la figura se muestra cuando el suelo es estable y el suelo cuando es inestable, ¿no es cierto?, de acuerdo a la clasificación de suelos colapsables que aquí se menciona, según Gibbs y Vara. Acá también podemos apreciar otros criterios para la identificación del suelo colapsable de distintos investigadores, de Denisov, Krzyzewski, Klevenger, Gibbs, Sobik, Gott. Aquí tienen sus diferentes años de investigación y la ecuación, ¿no es cierto?, y en los criterios que se basan, en los criterios que se basa cada uno de estos investigadores, siempre tomando como referencia cada uno de los criterios es el contenido de humedad de saturación del suelo, ¿no? Todos los suelos colapsados mayormente se debe a la presencia de humedad en dicho suelo. Acá también se aprecian los otros criterios de identificación de suelo, otros investigadores, el año, las ecuaciones en las que se basa y los criterios en los que se han basado para dicha ecuación, ¿no es cierto? Una vez más se aprecia el criterio que es por la presencia de agua, ¿no es cierto? Criterios para la identificación del suelo colapsado. Con la siguiente ecuación es para calcular la severidad del problema asociado en una cimentación sobre un suelo colapsado, según Hennig y King, ¿no?, donde se aprecia la fórmula y la severidad de los problemas de cimentación, ¿no es cierto?, con
con el porcentaje, aquí tienes los índices del porcentaje, ¿no es cierto? Cuando no tiene ningún problema, de 0 a 1, y cuando el problema es muy severo, del 20%, ¿no es cierto? Esto se basa de acuerdo a esta ecuación, y aquí están las relaciones, ¿no es cierto? Relación de vacíos en estado natural, deformación unitaria vertical. Eso es de acuerdo a los estudios realizados. Descripción de ensayos, según la norma ASTM. Las pruebas de laboratorio se utilizan para obtener estimaciones cuantitativas del potencial del colapso, que se pueden utilizar para estimar los asentamientos potenciales de las estructuras. Prueba de edómetro. Este método permite controlar, medir y calcular los factores que afectan al potencial colapso. El ensayo del edómetro simple consiste en utilizar una muestra de suelo en estado natural inalterada. Se muestra la curva de deformación. En la figura se muestra la curva de deformación típica del suelo. Este ensayo se aplica en suelos arcillosos, pero para el caso de las arenas los asentamientos son inmediatos. Aquí se muestra lo que se mencionaba aquí, ¿no es cierto? La gráfica, el resultado típico de la prueba potencial de colapso, el resultado típico de las curvas de comprensión obtenidas de la prueba del edómetro simple bajo esfuerzo de 200 kilopascales. Aquí se hace el esfuerzo volumétrico versus el esfuerzo vertical, ¿no es cierto? Y aquí está la fórmula para el potencial de colapso. Se define como, aquí se aprecia la fórmula para el edómetro. En la tabla se muestra la clasificación de una severidad de potencial colapso de un suelo. Como se mencionaba hace un momento, aquí se aprecia una gráfica, una tabla del potencial colapso en porcentaje y la gravedad del problema, ¿no es cierto? De 0 a 1 no hay problema, de 1 a 5 problema moderado, de 5 a 10 problema, de 10 a 20 problema severo y mayor a 20 problema muy severo. Eso es de acuerdo a esta fórmula, ¿no? Potencial de colapso. Aquí se muestra en esta figura el edómetro para determinar la consolidación unidimensional. Prueba de campo, según ASTM de 1194, carga estática para capacidad portante del suelo. Las pruebas de carga de placas son las pruebas de campo más comunes para la evaluación de las presiones admisibles bajo los cimientos. Estas pruebas normalmente se realizan cerca de la superficie del suelo. Los resultados de las pruebas de las placas de apoyo se muestran en forma de curva de carga, asentamiento de placa. Aquí se muestra todo lo mencionado, los resultados de pruebas de placas de apoyo en forma de curva de asentamiento de la placa. Aquí está la curva, y aquí en esta figura se muestra el ensayo de la placa de carga, ¿no es cierto? Que es muy importante para todos los ensayos de saber la capacidad portante del suelo, ¿no es cierto? Para cualquier edificación o estructura que vayamos a realizar en un determinado proyecto. Ventajas y desventajas del edómetro. Ventajas: se puede determinar propiedades físicas como humedad natural, peso seco, volumen, gravedad específica de sólidos y magnitud del mismo. Se mide la relación de vacíos in situ y final para el resultado del cambio volumétrico. Mide los factores que provocan el colapso, grado de saturación, densidad seca y esfuerzo de sobrecarga. Permite medir la diferencia de deformación parcial y total de la muestra saturada. Se obtienen muchos datos en una sola prueba. Se puede controlar los esfuerzos aplicados y la saturación. Desventajas: las muestras inalteradas de suelo son difíciles de obtener. Se requiere disponibilidad mínima del edómetro en 2 días para realizar los ensayos. La carga se aumenta cada 24 horas. Se tiene que llevar un riguroso proceso, ya que con cualquier error se alteran los resultados. Como se aprecian las ventajas y desventajas del edómetro, es un método que hay que tener mucho cuidado al aplicarlo, ¿no es cierto? Se tiene que tener un control muy riguroso en su proceso, tal como se indica acá. Cualquier error o un mal control, ya los resultados cambian bruscamente. Prueba de penetración del cono.
Los suelos colapsables también se pueden determinar en el campo usando los resultados de la prueba de penetración del cono. Como se puede apreciar en la gráfica, es el ensayo de prueba de penetración del cono, el CPT, que consiste en hacer la penetración del cono. Aquí se muestra qué inclinación tiene que tener, y evidentemente tiene que ser, para realizar este método se tiene que tener todos los conocimientos necesarios, ¿no?, para obtener los resultados que uno requiere. Técnicas de mejoramiento del suelo. El mejoramiento del suelo consiste en la modificación de unas o varias características del suelo a partir de su condición natural. Este puede desarrollarse temporalmente para permitir la construcción de una obra, o puede ser una solución permanente que aborda el adecuado comportamiento y o estabilidad mecánica de una obra. Método de mejoramiento del suelo por compactación. Este grupo comprende varias metodologías usadas en suelos colapsables para reducir los vacíos, de modo de eliminar la colapsabilidad, reducir la permeabilidad y aumentar la capacidad de carga. Esto se realiza utilizando fuerzas estáticas y dinámicas. Este método es, aquí como se observa, la energía de compresión por vibración dinámica. Este mejoramiento es de acuerdo se hace el mejoramiento con vibrocompactadoras de vibratorias, ¿no es cierto?, que, como se indica acá, para reducir los vacíos que puedan existir en el suelo y aumente la capacidad portante, ¿no es cierto?, con este tipo de equipos que se muestra acá en la figura. Método de mejoramiento del suelo por modificación de su granulometría. En este apartado se incluyen aquellos métodos de estabilización consistentes en la mezcla y posterior compactación de suelo colapsable con otros materiales, arenas, gravas, a efectos de conseguir mayor resistencia y mayor rigidez. Este tipo de estabilización es el amplio uso en la ingeniería vial, en la construcción de bases y subbases. Aquí se aprecian las fotografías, mejoramiento del suelo con la incorporación de gravas, ¿no? Estas fotografías se sacó del internet, que datan del año 2012. Se hace el mejoramiento con material graduado, con material mucho más estable, ¿no?, con arenas, como se muestra, gravas por este lado, para poder tener una fundación adecuada, ¿no?, a la estructura que vamos a emplear, y no tener ninguna dificultad, ¿no? Antes de emplear todos estos tipos de suelos, se debe hacer los ensayos correspondientes en laboratorio y ver si el suelo es apto o no apto, ¿no?, de acuerdo a las exigencias de un determinado proyecto. Método de mejoramiento de las propiedades del suelo por la creación de nuevos contactos cohesivos. El mejoramiento en general se consigue mediante la mezcla y posterior compactación del suelo con agentes químicos o cementantes, tales como cemento, cal, emulsiones asfálticas, sales, etc. Aquí se puede apreciar, ¿no?, con unas fotografías sacadas del internet, el mejoramiento de suelo con la incorporación de cal en este lado y cemento por este otro lado, ¿no? Con la incorporación de suelo cal y suelo cemento, como se indicó anteriormente, se mejora bastante las propiedades del suelo, ¿no? Como anteriormente se dijo, previo análisis de laboratorio, ¿no? De acuerdo a las cantidades, se emplearán de acuerdo a las exigencias del suelo, ¿no?, a las solicitudes del suelo, ¿no es cierto? Y eso depende mucho del que va a diseñar. Método de mejoramiento por medio del reemplazo del suelo colapsable por suelo no colapsable. Este tipo de estabilización se realiza principalmente en terrenos con suelos potencialmente colapsables, en los cuales la presencia de cargas adicionales en superficie puede generar asentamientos adicionales ante un incremento de la humedad del suelo. Aquí en este método puse unas fotografías de un proyecto que participé en la construcción del aeropuerto en Potosí. Hicimos el mejoramiento del suelo por cambio de material. Aquí se puede apreciar, estas fotografías son del año 2020-2021. Hicimos el cambio de material en bastantes sectores, con un material más graduado,
o con un material no colapsable, ¿no es cierto? Porque se tenía muchos, había sectores donde la capacidad portante era muy baja y se tenían bastantes dificultades, ¿no? Con presencia de agua. Aquí donde había bastantes sectores donde había presencia de agua, se hizo el mejoramiento de suelo con cambio de material con Pedraplén, como se puede apreciar acá en las fotografías. Se hizo en este sector, había la presencia de agua, de humedad, y se hizo un Pedraplén con un subdren, con un dren longitudinal al proyecto, que funcionó bastante bien, ¿no? Usando geotextil, geomembrana, y prácticamente se solucionó todos esos suelos colapsables que mencionamos. Es muy importante conocer toda la teoría que se mencionó en anterioridad, todos los criterios técnicos, y poder llevarlos a cabo, ¿no es cierto? Como en este caso puedo mencionar de la conformación de Pedraplén. En estos sectores se hizo Pedraplénes de 4 hasta 5 metros, porque teníamos terraplenes altos, ¿no? Terraplenes de 14, 15 metros, y se hizo la estabilización del suelo con capas de 80 centímetros a 1 metro, ¿no? 5 capas de 80 centímetros a 1 metro, ¿no? Y prácticamente no se tuvo dificultades, y los drenes están funcionando perfectamente, ¿no? Y a pesar de las fuertes lluvias que se tuvo en los últimos 2 años. Y son esos criterios técnicos que nos llevan a aplicar, ¿no? A dar solución en este tipo de problemas de suelos colapsables, como mencionamos, y tener la capacidad de poder dar solución a diferentes tipos de proyectos, ¿no? Quería compartir eso con usted, ingeniero, que hicimos en este cambio de material, ¿no? Aquí en el aeropuerto de Potosí, un bonito proyecto que tenía un suelo muy malo, ¿no? Un suelo muy malo, y se hizo bastante mejoramiento, ¿no? Para poder garantizar y dar estabilidad al proyecto. Recomendaciones en la construcción de obras. Al momento de elaborar un diseño final de un proyecto, este debe contar con todos los estudios geotécnicos necesarios del suelo de fundación para respaldar el diseño de cimentaciones. Antes de encarar una obra civil es necesario identificar si se tiene suelos no aptos para fundación dentro del área de construcción. Se recomienda realizar el mejoramiento del suelo de fundación en caso de encontrarse con suelos colapsables. La principal recomendación es preocuparse por la realización de un estudio de suelo completo. No se debe escatimar costos en este aspecto. Una adecuada determinación de los parámetros geotécnicos prevalecientes permitirá una solución de diseño adecuado. Para mí es la recomendación más importante, ¿no? Que pude estar leyendo algunos libros, y a veces en nuestro medio siempre se acortan los gastos, o sea, porque no se tienen recursos, ya no se hace algún otro ensayo, algún otro estudio, y después se está teniendo fallas, ¿no? En los proyectos, en los proyectos que se encaran, ¿no? Por falta de recursos. Pero como aquí menciono, lo más importante debería de ser hacer un estudio de suelos completo, ¿no? Para cualquier proyecto es lo primero que se debería hacer, tener todos los parámetros de un suelo, y en base a eso hacer los diseños correspondientes, ¿no es cierto? Conclusiones. Los suelos colapsables se caracterizan generalmente por su estructura suelta y abierta ligada por agentes cementantes, los cuales al humedecerse se debilitan y pueden disolverse, provocando el colapso. La prueba del edómetro se usa ampliamente para estimar el potencial de colapso y calcular magnitud del asentamiento del suelo metaestable. La prueba de carga de placa es la prueba de campo más común para la evaluación de presión permisible bajo los cimientos. Los desencadenantes típicos del colapso son el aumento de carga y la saturación del suelo, o la combinación de ambos durante un periodo de tiempo. Dentro del campo geotécnico, las propiedades de los suelos dependen de su proceso de formación y factores geológicos. Así, poder identificar un suelo susceptible al colapso es difícil.
ya que existen diferentes tipos de materiales y factores que ayudan a este fenómeno. Uno de los parámetros más relevantes es el incremento de agua y que provoca la anulación de las fuerzas interparticulares e induce al cambio de las estructuras del suelo y en los esfuerzos disminuyendo el volumen del suelo, lo cual es un indicativo de que se presenta en fenómenos de colapso. Permite estimar el colapso. La bibliografía que se empleó, ¿no? Aparte de eso, páginas de internet y demás, ¿no es cierto?, para elaborar este proyecto, de este estudio. Gracias por su atención, ingeniero. Espero que la señal haya sido buena. No, yo estoy trabajando en el campo y a veces no se cuenta con mucha señal. Muchísimas gracias por su atención y espero que se encuentre bien. Muchas gracias.